Buenos días. Como dijo el hermano Ángel, vamos a estar en Salmo 115, versículo 1 y 2. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer de versículo 1 al 8 para tener contexto, pero solamente nos vamos a enfocar en versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, es interesante porque Ángel lo mencionó sin el título del Salmo. Dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con sus gargantas. Se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para ver la importancia de tu gloria y tu honra. Yo confío en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y los que no son creyentes, Señor, quiebra sus corazones para ver la necesidad, la importancia de tu gloria manifestada en la cruz de Cristo. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad y, Señor, ayúdanos para poner al costado las cosas que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hoy vamos a comenzar a examinar el Salmo 115. Entonces, vamos a empezar con versículos 1 y 2 hoy día, y después en 2 semanas vamos a continuar con el 3 al 8. Pero se puede describir como un salmo de confianza que Israel citaba como nación en tiempos de necesidad. Y la mayoría de los comentaristas lo consideran una súplica de ayuda que nace en una época de angustia y dificultad para Israel. Y no estamos seguros exactamente lo que estaba pasando con Israel cuando fue escrito este salmo, pero estamos seguros que estaba asociado directamente con sus pecados y el castigo justo de Dios por sus pecados. Pero el sufrimiento de Israel no es el punto de este salmo. Hay algunos que lo van a confundir con eso. El punto es, con la adversidad de ellos, la gloria de Dios estaba en juego. La gloria de Dios estaba en juego. El principal enfoque de Israel no era sí mismo. Su sufrimiento, dolor, humillación como nación, estaban preocupados más por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Porque vivimos en un mundo en que la gloria del hombre es la razón de vivir. ¿Sí o no? Estamos preocupados por los materiales, nuestras relaciones con los demás o nuestra persona. Eso es nuestro enfoque. Y esas cosas, déjame decirte, no son malas en sí mismas. Pero lo que les falta es la gloria de Dios como motivación que lo impulsa. Esa es la realidad. Incluso en la iglesia estamos viendo la misma cosa. Estamos viendo ministerios, estamos viendo iglesias a donde el centro no es la gloria de Dios. Nos preocupamos por la reputación, un ministerio exitoso, una iglesia grande, con un edificio, con muchas personas, y después añadimos un poquito de la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa. Estamos más enfocados en nosotros mismos que en la gloria de Dios. Y lo que hacemos es nuestra religión y rebelión tolerable
en nuestros ojos. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Y hoy veremos lo que debería ser lo más significativo para un verdadero discípulo de Dios en Cristo. El título de la prédica es La preeminencia de la gloria de Dios. La preeminencia de la gloria de Dios. Entonces vamos a ver el primer punto. La gloria de Dios. Tan sencillo, tan difícil. La gloria de Dios, versículo 1. Mira lo que dice. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y este primer punto solo puede ser producido a través de Dios obrando en nosotros, Dios obrando en Israel. Porque muchos piensan que la salvación viene a través del hombre, pero es imposible que el hombre se pueda rescatar a sí mismo. Pensamos que nuestra iniciación con Dios empieza con el yo, que es totalmente falso. Tito 3:5, pueden ir a Tito 3:5. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Tito 3:5. Amén. Una persona. Amén. ¿Quién más lo tiene? Es el Nuevo Testamento. Tito 3:5. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Tito 3:5, Nuevo Testamento. Amén. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces la gracia para el salmista viene de Dios. Entonces lo que él está diciendo solamente puede ser producido por Dios. Entonces él dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Se preocupa más por la gloria y honra de Dios, aunque pasaba por sus pruebas como resultado de su pecado. Tuvo fe en Dios porque era parte del pueblo elegido. Los reformadores a veces describían la fe en tres componentes esenciales. Porque Israel tuvo fe, pero ¿fe en qué? Esa es la pregunta. Entonces, punto 1 para la fe es el contenido de la fe. Para nosotros es Jesucristo, la cruz de Cristo. En el Antiguo Testamento es el hecho que Dios iba a enviar el Mesías prometido, pero confiaban en Dios. 2, la convicción del contenido de nuestra fe era verdadera, porque se puede conocer la fe y no creerla. Correcto. Y 3, la confianza personal en el contenido de esa fe. Tú tienes que creer en esa fe, porque los demonios creen en Jesús, pero no se someten a Él. Entonces cada persona tiene que someterse a Cristo. Eso es la fe. Y Israel tuvo esa fe en Dios. Aunque pecaron, ellos están regresando al fuente de su Dios. Y dicen, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y mira lo que Israel no hizo. Estaban sufriendo y no se victimizaron. Porque ellos sabían que merecían esa disciplina. Ellos se preocupaban más por el nombre y la gloria de Dios debido a la naturaleza caída. Ellos sabían que no podían confiar en sí mismos, entonces regresa al fuente. Y para nosotros es tan fácil culpar a los demás. Nosotros tenemos la tendencia de culpar a todo el mundo, aún el noticiero, que nosotros mismos. Es nuestra tendencia. Nosotros queremos maximizar el pecado de la persona y minimizar nuestros pecados. Deseamos el máximo castigo para la otra persona que nos ofendió y después para nosotros queremos gracia. Es nuestra tendencia. Y lo primero que me gustaría destacar de este primer versículo
es que nuestro sufrimiento suele ser causado por nuestros pecados. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ellos estaban sufriendo, no sabemos exactamente lo que estaba pasando, pero estaban sufriendo. Estaban sufriendo por sus pecados. Y puede ser que no queremos escuchar eso, pero muchas veces nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nada más y nada menos. Y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Ignoramos la voluntad de Él. No confiamos en Él. Encontramos el pecado más glorioso que Dios mismo. O puede ser que algunos de nosotros no somos salvos. Vamos a la iglesia simplemente por tradición. O mi mamá fue a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia. Muchas de nuestras pruebas son resultado directo de los pecados o indirectamente por la caída humana, como la enfermedad, algunas enfermedades. Pero aún las enfermedades pueden ser causadas por nuestros pecados. Todos de nosotros nacimos en pecado. Y todas nuestras inclinaciones para las cosas espirituales siempre irán contra la voluntad de Dios. Nadie es bueno. Capta eso. Porque eso es bien difícil para nosotros. Pensamos que somos buenos y no lo somos. Israel sufrió justamente. Ellos sufrieron justamente. Obtuvieron la recompensa de sus acciones y cosecharon lo que ellos sembraron. Y de hecho, recibieron la disciplina amorosa de Dios. A veces fue una nación para conquistarles. A veces fue el exilio. Pero siempre era la disciplina amorosa de Dios. Pero no recibieron exactamente lo que ellos merecían. Porque nosotros tenemos la tendencia a decir, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué yo? Cuando muchos de nosotros estamos sufriendo por el resultado de nuestros pecados. En vez de decir, Dios, gracias por no darme lo que merezco y ayúdame a arrepentirme. Muchos de nosotros no captamos que estamos sufriendo por nuestros pecados, por tomar decisiones afuera de la voluntad de Dios. Lo segundo que yo quiero destacar acá, lo que debemos observar, es que aún nuestro sufrimiento, el objetivo principal de ser hechos y redimidos por Dios en Cristo, no cambia. ¿Cuál es el principio principal? Sigue siendo la gloria de Dios y disfrutar de Él. La gloria de Dios y disfrutar de Él. Tanto el Catecismo Bautista y el Westminster tiene la pregunta, ¿cuál es el fin principal del mundo? La respuesta, el fin principal del mundo es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Dame preguntar algo, ¿eso cambia si estamos sufriendo? No. ¿Cambia si tenemos necesidad? No. No cambia. ¿Cambia cuando estamos viviendo en un tiempo de éxito? No cambia. Es disfrutar de Él y glorificar su nombre. Y déjame decirte, eso significa que nuestro principal trabajo es ese. Glorificar a Dios. Ahora, algunas iglesias hacen el evangelismo el centro de su iglesia. O un ministerio. Algunas iglesias hacen eso. Y déjame decirte, eso no es malo. El evangelismo no es malo. Un ministerio para servir a la iglesia no es malo. Pero no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia es la gloria de Dios a través de la fiel predicación, las enseñanzas y la aplicación de su palabra en nuestras vidas como discípulos. Es el punto, la gloria de Dios, no la gloria tuya. Yo no vengo a esta iglesia para ser servido. Yo vengo para servir a quién, a mi Dios. Y eso debería ser su actitud, servir a nuestro Padre Celestial. Nuestra principal responsabilidad es asegurarnos
que estamos mostrando la gloria a través de nuestras vidas mientras usamos los dones y talentos que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia y para su gloria. Una vez más, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y el salmista está mostrando que la Biblia, el Evangelio, la cruz de Cristo, nuestra salvación, la iglesia, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y nuestro trabajo y gozo como discípulos verdaderos en la iglesia local es desplegar la gloria de Dios en nuestras vidas a través de la predicación y viviendo a través de la Biblia, y que sea el centro de todo lo que hacemos, la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Y eso es lo que estamos encontrando en la iglesia. Estamos más enfocados en nosotros mismos. ¿Qué yo puedo aprovechar de la iglesia? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo sacar? En vez de decir, ¿cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo amar a la iglesia para la gloria de Dios? Porque muchos llegan a esa conclusión, yo quiero servir, pero se olvidan para la gloria de Dios. Y aún eso se convierte en un ídolo. Por último, en este punto, yo quiero destacar que la gloria de Dios siempre se traduce en alabanza. Alabanza, glorificar su nombre. Después que el salmista reconoce la gloria de Dios, menciona su amor y fidelidad. La gloria de Dios está relacionada con su amor y fidelidad con su pueblo. Porque con Israel Él hizo un pacto. Y aunque ellos fallaron, Él va a cumplir. Porque Dios es Dios, Él no puede mentir. Y eso significa que Dios permanecerá amoroso y fiel a su pueblo para su gloria y honra, no porque ellos son buenos. Nosotros una vez más pensamos que somos buenos y no lo somos. Israel tuvo que recibir una disciplina fuerte para regresar al fuente. Y eso pasa igualito con nosotros. Hasta que nosotros no tocamos ese fondo, no vamos a gritar a nuestro Dios. Entonces, dale gracias a Dios por la disciplina. Porque es a través de esa disciplina que nosotros damos la vuelta, giramos de nuestros pecados y seguimos a Cristo y a Dios. Nos arrepentimos. Entonces, nosotros que tenemos que ver la importancia de glorificar a Dios. Porque un verdadero discípulo de Cristo permanecerá fiel hasta el final, porque Dios lo sostiene. Dios hace la obra. Yo no hago la obra, Dios lo hace. Él sostiene a cada uno de nosotros para su gloria y honra. Él me salvó para su gloria y honra. Te salvó a ti para su gloria y honra. Y debido a que el salmista confía en Dios, es capaz de adorarle en espíritu y verdad. Y no confía en la situación que está. Ahí está el detalle. Cuando todo va bien, glorificamos a Dios. Y cuando todo va mal, nos dejamos de Dios. Ay, algo estoy sufriendo, no voy a la iglesia. Me siento mal, no voy a la iglesia. Todo está bien, me siento bien, hoy día voy a ir a la iglesia, me voy a animar para ir a la iglesia, como está haciendo un favor a Dios. No, no es así. Todo gira alrededor de su gloria y honra. Y como resultado, glorificamos su nombre. No importa las circunstancias en cuales nos encontramos. Y eso puede ser difícil para nosotros captar, como Job. Pero aunque no entendemos lo que está pasando, aunque estamos sufriendo, sabemos que Dios será glorificado. Y cuando Dios es glorificado, es siempre para nuestro bien. Pero muchos de nosotros queremos glorificar a nosotros mismos. Muchas iglesias hacen cualquier tontería. El centro de la iglesia, menos la gloria de Dios. Y después, ellos mismos preguntándose, ¿qué está pasando en la iglesia?
yo sé exactamente lo que está pasando. Están sacando la gloria de Dios, están sacando el Espíritu Santo, están sacando la palabra de Dios. Entonces, deja de ser una iglesia. Correcto, correcto. Todo gira alrededor de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Es inmutable. Nunca va a mentir. Dios no necesita crecer. Dios no va Así es. a adquirir sabiduría. No lo va a hacer. Dios jamás va a cambiar. Porque todo lo que Él es perfecto, santo. Nuestra oración debe ser siempre, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. En cualquier circunstancia que nos encontramos, en cualquier, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y el salmista ora a Dios para que su nombre sea glorificado. Y si Dios es glorificado, Israel es bendecido. Y las naciones van a ver a Dios desplazado a través de Israel. Y este es el punto al que muchos creyentes luchan por llegar. Glorificar a Dios y su voluntad soberana, que siempre será para nuestro bien. Mira, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que pasa? La gente va a ver la gloria de Dios desplegada en nuestra vida y como iglesia. Siempre lo vamos a ver. Todo se trata de la gloria de Dios. Cuando Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní, ¿qué dijo Él? Dios, pásame esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios, ayúdame acá, pero no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuántos de ustedes dicen, Dios, yo quiero comprar esto, pero no sea mi voluntad, sino la tuya? Y la lista sigue. Jesús sabía que no se trataba de sus sentimientos y aún su carga. Así es. Sino la gloria de Dios. Y el salmista reconoció en su sufrimiento que se trataba de su pecado. Y aún así le dio honra a Dios. Y ese es el punto. Todo gira alrededor de la gloria de Dios. Todo gira alrededor de la gloria de Dios, no de mi persona. Y Dios es fiel a su nombre, Dios es fiel a su palabra. Eso porque Él puede decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, no por mi persona. Hermanitos, tenemos que captar algo. Nosotros hemos abrazado lo que dice la cultura y los trasladamos a esta iglesia. Se trata de mí, se trata de dar, se trata de A, B, C, D, una lista infinita de cosas, menos la gloria de Dios. Yo voy a salir de una iglesia porque no me gusta el estilo de música. Yo voy a salir de la iglesia porque siempre piden, pero pocas veces yo escucho, yo voy a salir de la iglesia porque no glorifican a Dios. Pocas veces escucho eso. Correcto. Y eso debería dolernos, porque todo gira alrededor de la gloria de Dios, que nos lleva al segundo punto. El versículo 2. Las naciones se burlan de Dios. Mira lo que dice. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Vamos a pensar esto. La confesión de Israel deja dudas sobre el poder y la majestad de Dios. Con las naciones alrededor. Piensa en eso. Nosotros, ¿cuántas veces desplegamos la gloria de Dios afuera? ¿Estamos desplegando la gloria de Dios o estamos blasfemando la gloria de Dios con nuestras vidas? No solamente individualmente, que es de suma importancia, sino colectivamente como iglesia. ¿Qué estamos desplegando? Piénsalo de esta forma. Si un matrimonio es conocido de ser infieles, constantemente peleándose, buscando problemas, ¿vamos a pensar diferente de sus hijos? No lo vamos a pensar diferente. Vamos a pensar que son iguales. Y a veces no es cierto.
A veces los hijos son totalmente extremos de sus padres, pero automáticamente pensamos que van a ser un desastre. Y mira, las naciones alrededor, por la tontería de Israel, automáticamente pensaron que Dios es débil. Correcto. Y eso fue un error grave para ellos. Ellos dicen, mira, las naciones paganas podían burlarse de Jehová diciendo, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Lo que implica es, no existe, es débil, no tiene poder. Y lo que nos olvidamos es que Dios redimió a Israel para desplegar la gloria de Él. Él escogió a Israel para que ellos puedan mostrar la gloria al mundo y después ellos pueden glorificar a Dios. Entonces en Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, anótalo, que en él será bendecida todas las familias de la tierra. Israel tuvo el mandato de consagrarse a Dios y vivir de una forma distinta según los mandatos y consagrarse de una forma que ellos pueden glorificar a Dios. Es el punto. Vivir para Dios, vivir para su gloria, y las naciones van a ver y van a desear eventualmente glorificar al mismo Dios. Pero no hicieron eso. No hicieron. Eso fue el trabajo y no lo hicieron. Tenía que ser luz para las naciones oscuras y en vez de ser luz, las tinieblas los consumieron. ¿Qué hicieron Israel? Empezaron a sacrificar sus hijos a otros dioses. Empezaron a levantar altares para sacrificar a otros dioses. Tenían prostitutas de otras religiones. Era un desastre. Ellos, en vez de ser luz, la oscuridad lo consumieron. Y muchas veces eso no pasa con nosotros. Y después nos quejamos, Dios, ¿por qué no está bendiciéndome? ¿Por qué? Porque vive más como la oscuridad. Y eso es difícil para nosotros captar. Pero a donde ellos fallaron, Jesús cumplió. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Ellos tenían que ser luz y fallaron. Dios envía a Jesús y Él cumple perfectamente lo que Dios desea. Y ahora es la luz. Es la luz. Y porque Jesús es la luz, nosotros somos llamados para ser luz. Amén. Ser luz y sal en este mundo. Las naciones asumieron que porque Israel estaba siendo castigado, que su Dios era débil. Un error. Es como pensar que un león que tiene hambre, suelto en tu casa, no va a causar daño. O tener una arma cargada en la mano de un niño de 5 años no va a causar daño. Mira, porque nosotros estamos sufriendo, no cambia el poder de nuestro Señor. Así es. Él puede salvar, Él puede rescatar, Él puede hacer lo que Él quiere hacer porque Dios es soberano. Significa que Él está en control de todas las cosas. Moisés usó el mismo argumento en Éxodo 33:12. No tienen que ir, pero Éxodo 33:12. Cuando Dios iba a destruir a Israel, cuando adoraron un becerro de oro que ellos formaron de su propio oro entre ellos. Y estaban glorificando este ídolo. Y Moisés le suplicó a Dios, por tu nombre, ¿qué dirán los egipcios si tú destruyes al pueblo que tú sacaste ahora mismo? Él no dijo porque Israel es bueno. Él no dijo porque Israel es espectacular. Son los más altos, los más fuertes, los más guapos. No dijo nada de eso. Por su nombre. Ellos eran como nosotros, un desastre. Y nuestra filosofía es pensar, cuando hay un problema, ambas partes tienen culpa, ¿sí o no? Correcto. Eso es lo que pensamos. Y después aplicamos eso a Dios. Porque algo está pasando mal en mi vida, entonces yo tengo 99% y Dios tiene 1% de culpa. Mentira.
Cuando se trata de Dios y el hombre, nosotros siempre tenemos 100% de la culpa. Dios es perfecto, no tiene culpa. Cuando fallamos es porque nosotros fallamos, porque Dios no puede fallar. Y eso es algo que nosotros tenemos que captar. No podemos aplicar esa filosofía a Dios, ese entendimiento, porque Dios no puede mentir, no puede violar su carácter, es perfectamente santo. Pensar que Dios tiene culpa es un error y pecado grave. Él nunca tiene la culpa, nunca peca, nunca exagera en su disciplina. Es perfectamente justo. Cuando hay un problema, nosotros somos el problema. Cuando hay problema, nosotros somos el problema. Y hacemos lo mismo hoy día. Asumimos que alguien es culpable porque está sufriendo. ¿Sí o no? Cuando alguien dentro de la iglesia está pasando por muchas pruebas, decimos o pensamos, ¿qué pecado habrá cometido? Amén. Oh, no está diezmando, entonces Dios lo está castigando. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces escuchamos eso? La persona que sufre tiende a culpar a Dios, y los testigos mirando a la persona sufriendo tienen la tendencia de culpar a ellos. Eso es lo que pasa. La persona sufriendo culpa a Dios, los que están mirando afuera culpan a la persona, pero nadie quiere sacar la viga de su ojo. ¿Tú quieres ver un ejemplo perfecto? Job. ¿Qué hizo los amigos de Job? ¿A quién le culparon? A Job. Job, ¿a quién le culpó? A Dios. Él quería vindicarse. Yo quiero presentar mi caso en frente de Dios. Wow, esas palabras me asustan. Porque él no iba a ganar esa batalla. Solo porque Israel está soberana, de una forma soberana, sufriendo, no podemos echar la culpa a Dios. Mira, Dios es perfecto. Recuerda eso. Todo gira alrededor de su gloria. Nosotros jamás podemos echar la culpa a Dios. Y el salmista está suplicando a Dios porque las naciones podían blasfemar su nombre a causa de su pecado, a causa del castigo, las consecuencias de su pecado. Y a pesar de lo que pensamos y decimos, Dios está más preocupado por su gloria. Dios está más preocupado por su gloria. Porque muchos de nosotros decimos, Dios está más preocupado por mí. Yo soy el centro de mi religión. Dios está más preocupado por mi persona, mis necesidades, mis debilidades, mis éxitos, mis dones. No, Dios no está preocupado más en nosotros. Él está preocupado en nosotros. Yo no digo eso. Él está más preocupado por su nombre, pero yo no lo digo. Vamos a Ezequiel 20:44. Antiguo Testamento. Amén, amén, amén. Ezequiel 20:44. Amén. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Una persona. Amén. Amén. Varios. Ya. Amén, amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces sabréis que yo soy el Señor cuando haya tratado con vosotros, hablando de Israel, por amor a mi nombre, no según vuestros malos caminos o según vuestras corruptas acciones, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Yo voy a tratar contigo por causa de mi nombre, porque ustedes son un desastre. Así lo dice Salmo 31:3. Salmo 31:3. Yo quiero clavar este punto acá. No se trata de nosotros, se trata de su nombre. Cuando lo tengan, digan amén. 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 David hablando. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor a ¿qué? Tu nombre me guiarás y me conducirás. Él hace todo por amor a su nombre.
La prioridad principal de Dios es su santidad y el amor a su nombre. El amor a su nombre. Ya cambia tu chip. No se trata de ti. Se trata de Dios, de amor a su nombre. De amor a su nombre. Cuando dice amor a su nombre, significa Dios relevando componentes sobre su excelencia, ser y las perfecciones de su carácter. De Dios. Amor de su nombre. De Dios. Se trata de Dios. Todos nuestros nombres están manchados con el pecado. Todos de nuestros nombres, incluyendo Abraham, Moisés, Elías y Pablo, están manchados con el pecado. Nuestro nombre no significa nada a la luz de la santidad de Dios. Ni una gota. Nosotros tenemos que dejar. No se trata de mí. No se trata de nosotros. Se trata de su nombre y de su gloria. Y eso es difícil para nosotros captar, porque la cultura dice todo gira alrededor de nosotros. Pero Dios dice todo gira alrededor de Él. La cultura dice que nosotros podemos encontrar nuestra felicidad y éxito dentro de nosotros. Y Dios dice, tú no tienes nada bueno dentro de ti. Búscame a mí. Y puede parecer extraño porque pensamos y tratamos a Dios como nuestro siervo personal para complacernos. Ay, mi mamá está enferma, dame ir a la iglesia. Yo tengo necesidad, dame ir a la iglesia. Nosotros tratamos a Dios como un siervo personal. Algunos dicen que Dios es narcisista porque solamente se enfoca en su gloria. Déjame decir, no es la primera vez que yo escucho ese argumento. Déjame decir, en primer lugar, Dios no es un esclavo para nosotros. Nosotros somos un esclavo. En segundo lugar, la única persona digna de ser alabado, de recibir nuestra alabanza, es Dios. Dios, no el hombre. No el hombre. Porque muchos de nosotros tenemos la tendencia de glorificar al hombre. Este gran predicador, esta gran iglesia. No, todo se trata de la gloria de Dios. No existe hombres grandes o mujeres grandes. Existen hombres quebrantados usados por Dios. Para su gloria y para su honra. Entonces tenemos que captar eso. Él nos formó y nos dio el aliento de vida. Entonces, Él merece toda la gloria y toda la honra. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Para nosotros, hoy día, la fe cristiana consiste que Dios hace lo imposible para salvar a un pueblo rebelde que Él creó para su gloria y honra. Él te salvó para tu gloria y honra. Cuando somos salvados y redimidos por la sangre de Cristo, estamos llamados como iglesia a ser sal y luz para su gloria, no para nuestra gloria. Y para desplegar esa luz para que aquellos en el mundo puedan ver la gloria de Dios también. Entonces, el trabajo del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Desplegar la gloria de Dios. No cambia. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:20? 2 Corintios 5:20. El trabajo sigue igual. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores ¿de quién? De Cristo, lo cual es como si Dios mismo les roga a nosotros por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. ¿Cuál es el propósito? Sigue igual. Desplegar la gloria de Dios para que otros puedan ver y vivir y venir a los pies de la cruz de Cristo. No cambia. Entonces no se trata ni de mí ni de ti. Se trata de la gloria de Dios expresada en la iglesia local.
Porque cuando quitamos la gloria de Dios del centro de la iglesia, rápidamente se cae. Rápidamente se cae. Porque ahora la iglesia se convierte en complacer a hombres, humanista, experiencias, reglas, libertad. Se convierte en cualquier cosa para glorificar al hombre y no a Dios. Siempre vamos a glorificar a algo. Siempre. La pregunta es, ¿qué vamos a glorificar? La iglesia debe tener el centro de la gloria de Dios como un principal prioridad. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Mucha gente habla de glorificar a Dios. ¿Cómo se hace? Uno, debemos ser salvos a través de la sangre de Cristo y es participar en una iglesia sana. Tenemos que ser salvos. Cuando la Biblia dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios, asume que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y somos activos dentro de una iglesia. Asume eso. Sí. Si eso no existe, no lo puede ser. Y esto puede parecer obvio, pero es la realidad. A veces, muchas veces no es obvio. Dos, nuestra mentalidad tiene que ser renovada por los principios de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos tradiciones culturales. ¿Cuántas veces hemos ido a una iglesia? Oh, nosotros lo hacemos de esa forma. Nosotros lo hacemos de esa forma. Yo escucho eso. Nosotros lo hacemos de esta forma. Pocas veces escucho, lo hacemos según la palabra dice. Eso es la realidad. Tenemos que cambiar el chip con respecto a las cosas de la iglesia. La salvación. Todo se trata de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios te salvó? Para su gloria y honra. Porque la iglesia existe para la gloria y honra. Porque tiene el dinero para la gloria de Dios. Porque tiene un esposo para la gloria de Dios. Porque tiene hijos para la gloria de Dios. Porque respira para la gloria de Dios. Porque tiene un cuerpo para la gloria de Dios. Amén. Todo existe para la gloria de Dios. No existe para nosotros mismos. Tenemos que cambiar nuestro chip. Porque algunas personas valoran la iglesia o muchas otras cosas y no se preocupan por la gloria de Dios. Y eso está causando mucho daño. Porque algunos van a decir, la iglesia debe de atraer muchas cosas. Personas, vamos a tener ministerios, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No. La iglesia no existe para entretener cabras. Existe para glorificar a Dios y alimentar las ovejas. Pues no vamos a caer en esa trampa. Existe para la gloria de Dios. Y tres, glorificamos a Dios en nuestra fe, adoración y práctica. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Con nuestra fe, adoración y práctica. Romanos 4:20, no tiene que ir. Dice que mientras Abraham crecía en la fe, daba gloria a Dios. Mientras crecía en la fe, daba gloria a Dios. Porque eso significa que está confiando en Él. Está confiando en su palabra, está confiando en su carácter, en su persona. Porque la adoración es apuntar a las personas a Dios con nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros podemos adorar? Un día, hermanos, en cual nosotros separamos, nos congregamos, leemos las escrituras, cantamos al Señor para su gloria y honra. Eso es adoración. Tenemos un día. Adorar, sí, toda nuestra vida es un estilo de adoración. Yo no niego eso. Pero hay un día en cual nosotros nos congregamos para darle gloria y honra. Ustedes se dan cuenta que todo lo que hacemos tiene la Biblia en el centro, la gloria de Dios en mente, los cánticos que cantamos. Es a propósito. Porque no queremos glorificar a nosotros mismos, sino a Dios. Tenemos que entender. Y también, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Ya lo vimos hoy día en la mañana. Yo creo que la hermana Jem y el pastor Eddie lo han mencionado. 1 Corintios 10:31. Así nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Hacer todo lo que hacemos, ¿para qué? La gloria de Dios.
Y déjame decirte, esto no sucede desde una noche a la mañana. Conlleva tiempo, sacrificio, disciplina. Es un proceso de llegar en Cristo que se llama la santificación. Vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces podemos hacerlo a través de nuestra fe, depender de Él, adorar en el culto, en nuestras vidas. Y la segunda cosa que yo quiero destacar, la última. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Nos estamos burlando de Dios con nuestras prácticas? Yo voy a hacer esa pregunta. ¿Nos estamos burlando de Dios con nuestras prácticas? Las naciones burlaron de Dios porque asumieron incorrectamente que Dios era débil. Porque vieron a Israel y pensaba algo estaba mal con Dios. ¿Qué dice con tu vida? ¿Tú estás burlando a Dios con tu vida? Ya me cita, algunos de ustedes son peores que Israel. Dicen creer en Dios, pero viven como las naciones paganas. Dice que son cristianos fornicando. Dice que son cristianos robando. Por favor. Y la gente mira, oh, ellos son cristianos. Iglesias peleándose físicamente en la calle. Eso me duele. Recuerda, déjame decirte algo. Con Dios nada se puede ocultar. Ni una cosa. Tu pensamiento, tus emociones, nada se puede ocultar de Él. Nosotros vamos a ser juzgados en frente del trono de Él. Y Dios no puede ser burlado, hermanos. Necesita ahora, si ustedes piensan, tú me puedes engañar a mí, tú puedes engañar a la iglesia, tú puedes engañar a tu pareja, no importa. Pero a Dios tú lo vas a engañar. Y tú vas a rendir cuenta por tus acciones. Él no puede ser burlado. No puede ser burlado. Entonces, los que están en Cristo, que nuestra oración siempre sería: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Y los que no son creyentes necesitan. Un día tú vas a estar enfrente de Dios y Él va a juzgarte por tus obras. O tú puedes poner tus obras en Cristo. Alguien va a pagar, o tú pagas o Cristo pagas. Arrepiéntate de tu pecado y confía en Jesucristo, porque es el único mediador que puede quitar los pecados de nosotros que cometimos enfrente de Dios y vestirnos con la justicia perfecta. Una vez más, que nuestra oración sea: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Vamos a orar. Amén. Señor, gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros. Que nuestra oración sea, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Que nosotros podemos ver que todo gira alrededor de tu gloria y honra. En cuanto nosotros manejamos las finanzas, Señor, nuestras emociones, el trabajo, nuestra pareja, nuestro cónyuge, Señor, nuestros hijos, criamos nuestros hijos, todo sea para tu gloria. Y perdónanos, Señor, por hacer las cosas de otras motivaciones. Ayúdanos para rendir cada área de nuestras vidas a tu nombre, que sea siempre para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén.